Hagamos una revisión del proceso de duplicación del ADN, transcripción y traducción. ¿Cómo se controlan estos procesos? ¿Cuáles son las modificaciones posttraduccionales de las proteínas? Y terminemos con una breve aplicación relacionada a la síntesis del colágeno. El dogma central de la genética molecular plantea que la información genética se encuentra almacenada en el ADN y puede ser duplicada por un proceso químico conocido como replicación o duplicación. La transcripción es el proceso por el cual la información genética almacenada en el ADN es transportada a través de un proceso y codificada en otra molécula conocida como ARN. El proceso de traducción o síntesis proteica es el proceso químico por el cual la información codificada en el ARN termina dando origen a proteínas que tienen una estructura primaria que estaba codificada originariamente en la molécula de ADN. El ADN constituye lo que habitualmente conocemos como genotipo, mientras que las proteínas serán quienes cumplirán su función y representan el fenotipo de un determinado individuo. Veamos el ciclo celular. El ciclo celular tiene básicamente 4 partes: la mitosis, la etapa G1, S y G2. La mitosis tiene varias fases que no son de interés en esta presentación. La etapa G1 es una etapa durante la cual la célula crece y puede ingresar a la etapa S o bien entrar en una etapa G0 cuando la célula se diferencia. En la etapa S es la etapa durante la cual se produce la duplicación del ADN y la célula se prepara para dar origen a 2 células hijas genéticamente idénticas. En la etapa G1, básicamente ocurren los procesos de transcripción y traducción, los cuales la acumulación y síntesis de proteínas conduce al crecimiento de la célula. Veamos en este esquema el proceso de replicación del ADN. La molécula de ADN la podemos representar con 2 líneas, por ser una doble hebra antiparalela, que va del extremo 3' al 5', de ella, y en sentido contrario la otra. Durante la fase S de duplicación intervienen varias enzimas. La primera enzima es la helicasa, que produce la separación de los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de ambas hebras, generando una ampolla de duplicación. Luego una enzima primasa se une a estas hebras separadas y se mueve en sentido 3', 5' sobre ambas hebras, sintetizando una pequeña porción de una cadena de ARN que es complementario al ADN. Luego hay un cambio de enzimas, la primasa por una ADN polimerasa que se ubica a continuación de estas porciones conocidas como primer y sintetiza una porción ahora de ADN a continuación del ARN. Esta síntesis va a continuar hasta llegar a la horquilla de duplicación, donde al encontrarse los puentes de hidrógeno aún unidos, estas enzimas no pueden actuar. La acción nuevamente de helicasas produce la ampliación de la horquilla, con lo cual estas proteínas pueden avanzar. La parte que queda sin una molécula complementaria de ADN va a ser rellenada con otra primasa que generará un primer y una ADN polimerasa que generará una nueva porción de ADN que avanzará hasta enfrentarse con el primer primer que se había sintetizado. Esto ocurre en ambas hebras. De esta manera se va sintetizando a partir del inicio de duplicación una hebra que es continua, también conocida como hebra adelantada, que ocurre en ambas cadenas, y una parte que se va haciendo de a tramos, primer y ADN, que se corresponde a la hebra rezagada. Finalmente entra una serie de enzimas que eliminan el primer y una ligasa que termina de unir los sectores de ADN, generando de esta manera 2 cadenas de ADN que son complementarias. Este proceso continuará hasta que la horquilla llegue al final de las moléculas, generando 2 moléculas de ADN exactamente iguales, donde cada una de ellas lleva una de las hebras que pertenecen a la molécula original. De allí que se dice que la duplicación es un proceso semiconservativo. La transcripción es un proceso en cierta medida más sencillo,
ya que es solo una parte de la molécula de ADN la que va a copiarse. Este proceso se controla gracias a ciertos sectores, que en general se encuentran en los extremos 5', que se conocen como regiones promotoras, que se encuentran anteponiendo a la zona que contiene la información para la síntesis de una proteína, conocida como gen. Ante la presencia de estímulos o inhibición llevado a cabo por factores transcripcionales que actúan a nivel del sector promotor, ingresan enzimas como la RNA polimerasa, que va a ir copiando una de las hebras de ADN, utilizándola como molde y sintetizando a medida que se desplaza por la hebra, sintetizando una cadena que es complementaria, pero que se conoce como ARN heterogéneo nuclear. Este ARN heterogéneo nuclear va a sufrir una serie de procesos. El primer proceso, conocido como capping o encapuchamiento, es el que permite que en el extremo 5' se coloque una estructura conocida como CAP, que es un nucleótido que tiene un enlace especial e impide la hidrólisis por las exonucleasas en el extremo 5'. La poliadenilación es otro proceso que coloca en el extremo 3' un número importante de nucleótidos donde la base nitrogenada solo es adenina. Finalmente ocurre el splicing o la eliminación de intrones. Para esto se produce una especie de monio en el cual esta porción de la molécula de ARN será eliminada. Esa porción se conoce como intrón y luego de la eliminación termina produciendo un acortamiento de la molécula de ARN respecto de su molécula original. Esta molécula se conoce como ARN mensajero. El ARN mensajero será utilizado para la síntesis proteica. ¿Qué recursos necesitamos para la síntesis proteica? ARN mensajero, ARN de transferencia, ribosomas con sus dos subunidades, la 40S y la 60S, GTP y ATP, que serán los aportes energéticos, los aminoácidos, por supuesto, que constituirán la estructura primaria de la proteína, y una serie de enzimas, la enzima ARNT aminoácido sintetasa, que es la encargada de unir el aminoácido con los ARNT de transferencia. Y luego hay una serie de proteínas que se conocen como factores de iniciación, que actuarán en la primera fase, factores de elongación, que ocurren en el alargamiento de la cadena de la proteína, y factores de finalización, que serán los encargados de favorecer el proceso de terminación. En este esquema vemos la síntesis proteica. Acá tenemos la molécula de ARN mensajero y el capuchón, y hay un triplete cerca del CAP, que es el AUG, que es el triplete de iniciación. En ese sector se une la subunidad menor del ribosoma y el primer aminoácido que se ingresa unido con su RNA de transferencia correspondiente. Cada aminoácido con su RNA de transferencia se unirán gracias al aporte de energía realizado por el ATP y la enzima que mencionamos, ARNT aminoácido sintetasa. Luego de unidos entra su unidad mayor y el ribosoma queda dividido en dos partes, el sitio P, que estaría próximo al CAP, y el sitio A, en donde queda otro codón del RNA mensajero. De acuerdo a la secuencia de este codón, ingresará un nuevo RNA de transferencia con un anticodón complementario portando el aminoácido correspondiente. Se producirá la unión peptídica, en la cual el aminoácido que se encuentra en el sector P se une al sector A, generando, como vemos acá, un enlace peptídico, con lo cual el primer aminoácido que estaba en el sector P deja libre el codón correspondiente. Se produce la translocación, proceso que también requiere energía, en este caso aportado por el ATP, en el cual el ribosoma se corre hacia el extremo del poli A, quedando el RNA de transferencia con el péptido que se viene formando ahora en posición P y no en posición A como estaba en el esquema anterior. A partir de acá se repite el proceso. De acuerdo al codón que quede en el sector A, ingresará un nuevo aminoácido, se producirá la unión peptídica y luego la translocación. Esto se conoce como elongación. Este proceso continuará hasta llegar a un codón conocido como codón de finalización, que son tres, el UAA, UAG y UGA. Cuando llegue a este sector, con la participación de proteínas conocidas como factores de finalización, se terminará la síntesis, se liberan las subunidades, queda libre el RNA mensajero y el RNA de transferencia, y obtenemos la proteína sintetizada con una secuencia de aminoácidos
que es la que estableció la secuencia de bases nitrogenadas de cada uno de los codones del RNA mensajero. Luego de este proceso ocurren modificaciones posttraduccionales. Estas modificaciones posttraduccionales pueden ser la hidroxilación, la formación de puentes disulfuro, la unión de grupos prostéticos, glicosilación, poli-ADP-ribosilación, hidrólisis de segmentos específicos, unión de lípidos, unión de metales, establecimiento de puentes intercatenarios. La fosforilación de proteínas es un caso interesante porque lo veremos luego en el control de la actividad de ciertas enzimas. El fósforo, al incorporarse a las proteínas, especialmente en residuos de tirosina, serina y treonina que contienen oxidrilo, producen fosforilación, inclusión de cargas negativas y cambios de la estructura terciaria de la proteína. ¿Cómo se sintetizan las proteínas citosólicas y de exportación? Una vez formado la iniciación, se va sintetizando la proteína y tienen un péptido señal. Este péptido señal, esto correspondería al RNA mensajero, y acá tenemos la membrana del retículo endoplasmático. El péptido señal permite que el ribosoma con el RNA mensajero se fije al retículo endoplasmático y cuando se sintetiza la proteína va a quedar dentro del sistema del retículo. ¿Qué ocurre con las proteínas que van a estar ubicadas en la membrana, hacia el lado interno? Esto se sintetiza exactamente de la misma manera, puede quedar unida a la membrana, y otro proceso es a la proteína incluirle un lípido de la familia de los terpenos. Ese proceso se llama prenilación, y esto determina que la proteína, al tener un extremo lipídico, se ancle en la membrana. Veamos la síntesis del colágeno. Tipo 1, que es el colágeno abundante en el hueso. El colágeno tiene dos cadenas que son codificadas por dos genes distintos ubicadas en cromosomas distintos. Tienen intrones y exones. El proceso de transcripción genera un RNA heterogéneo nuclear para cada uno de ellos, y luego a partir de esto se produce el encapuchamiento, la poliadenilación, el splicing, con lo cual obtenemos dos moléculas de RNA mensajero, cada una codificando cada una de las cadenas. En cada uno de estos RNA mensajeros se producirá el proceso de transcripción, que vemos brevemente acá. Las subunidades ribosomales se unen al RNA mensajero, se sintetizará la cadena con un péptido señal que permitirá la unión al retículo endoplasmático, y de esta manera la inclusión de la cadena en el interior del retículo. Esto que ocurre para una cadena también ocurrirá para la otra cadena, por lo tanto en el interior tendremos dos cadenas idénticas y una distinta. Estas cadenas se van a ir entrecruzando formando una hélice, generando la molécula precursora del colágeno. Luego enzimas proteolíticas le cortarán sus extremos y generarán una molécula de colágeno, como vemos acá, que será exportada en vesículas hacia el espacio extracelular. Durante este proceso se producirán a su vez la hidroxilación de las prolinas, hidroxilación de la lisina, el establecimiento de enlaces que permitirán mantener unidas estas cadenas conocidas como puentes de piridinolina y la glicosilación.